Bienvenidos un domingo más a nuestro canal. Hoy estamos en Lombok, muchos ya lo sabréis si visteis el último vídeo que hicimos sobre MotoGP. Y hoy nos vais a acompañar a un día con nosotros por esta isla. Marta aún se está arreglando, duchándose y todo, porque por las mañanas le cuesta un poco despertarse. Supongo que la veréis en el desayuno. Y estamos en un hotel bastante guay. La habitación es un poco básica, pero lo mejor de todo sin duda son las vistas que tiene, porque mirad lo que tenemos enfrente. Todo este campo de palmeritas enormes y allí se ve el mar y una islita pequeña que mola un montón. Así que esta zona de Lombok pinta muy bien. Nos vamos a cambiar, desayunar y vamos a explorar. Buenos días, ya estamos con el desayuno. Buen cafelito, por supuesto, frutita, croissants. Yo ya estoy volviendo a la vida. Esta noche yo no sé qué ha pasado, pero me he desmayado y me ha costado un montón levantarme, pero ahora ya poco a poco voy retomando la energía y más me vale porque hoy nos espera un día movidito, aparte de las MotoGP que para nosotros está pasando hoy, pero realmente vosotros ya lo habéis visto este vlog. Aparte estamos grabando este para enseñaros un poco pues cómo es Lombok y un poco las playas, el ambiente y pues eso, vamos a comer para coger muchas fuerzas y nos ponemos en marcha. Pues hemos venido a esta playita que está justo al lado del hotel y así andamos un rato por aquí antes de ir al circuito. Estamos solos, es una playa bastante larga. A nivel basura, pues sí, hay bastantes plásticos en la arena, algo habitual en Indonesia, lo hemos comentado bastante en los vídeos. Por aquí más basura que ha llevado la corriente. El lugar bonito es, pero es una pena que esté contaminado. Estamos buscando un poco de sombra, pero no hay ningún lugar así como para sentarnos resguardados del sol. Así que no sé si vamos a estar mucho rato porque hoy hace mucho calor. Bueno, veo que Eric ha dejado las cosas por aquí y está buscando palos. Creo que quiere hacer algún invento de cabaña. ¿Qué tienes en mente, Robinson Crusoe? A ver si con la toalla podemos hacer como un parasol o algo, porque si no... Vale, vamos a ver el manitas con qué nos sorprende. Bueno, mirad qué tenderetes se ha montado Eric en un momento. Oye, si me pierdo en una isla desierta, que sea contigo, por favor. Llevamos un rato aquí y hemos ido haciendo upgrades a la cabañita. Hemos puesto más mantitas y prendas de ropa para taparnos aún más del sol. Y mirad, por aquí dentro, qué bien se está. Y qué vistas tenemos. Nada mal. Y la playa desierta, totalmente. Playa privada. Playa privada y cabañita privada. Caballita, nada mal, Nada mal. ¿Qué hora es? Son ahora las 11:30 prácticamente. Llevamos como 1 hora y cuarto aquí en la playa, tranquilitos. Y creo que va siendo hora de ir al GP. Esto sí. Lo habréis visto en el anterior vídeo, como os hemos dicho. Así que nada, casi que nos ponemos en marcha y vamos para el circuito, que tengo muchas ganas de ver la carrera. Y más desde el paddock. Vámonos. Como es habitual, hemos venido a hacer nuestra pausa café en una cafetería muy tranquilita. Eric está editando sus fotos de la MotoGP. Y nada, un poco aquí tranquilitos porque venimos a estar muchas horas en el circuito y nos apetece estar un poco aquí recargando energías y seguramente vamos a dar una vuelta por el centro de Lombok, sí. A ver qué tal. A ver alguna tienda, ¿no? Exacto. Y luego una playita para ver el sunset. Vamos a hacer un poco de turisteo y vamos a mirar alguna tienda. Y creo que luego vamos a acabar el día viendo una puesta de sol en una playa.
Después del café y las tiendas, hemos venido a una playa para acabar el día, para relajarnos, parar un poco, porque vaya día, no hemos parado. Sí, movidito, movidito. Y queríamos ver el sunset. No habrá sunset porque Pero está no. muy nublado, pero estamos solos Tranquilos en la playa. Y a diferencia de esta mañana, esta playa está ultra limpia. Ahora os es lo que enseñamos, pero... no hay nada, ni un plástico. Es como debería ser en todos lados. Sí. Y jolín, qué bien encontrar playas así. De hecho, cuando hemos entrado había un cartel que decía limpiamos la playa cada día. Y no sé si es la gente local o hay una organización que lo hace, pero jolín. Se nota, Desde aquí un aplauso. Sí. Y mira que tiene delito lo del sunset, porque ha hecho un solano todo el día, picaba pero tela. No había ni una nube y Ni una justo nube. ahora, nada, hace como media hora se ha empezado como a formar aquí una especie de conspiración para que no se vea el sunset y está el cielo súper tapado, pero bueno, no nos vamos a quejar porque ahora mismo se está súper bien a nivel temperatura, estamos solitos en una playa súper bonita y nada, creo que vamos ya a esperar a que se haga de noche aquí, a pasar las últimas horitas. Y mirad qué bonita la playa, tiene todas estas formaciones aquí rocosas, que son súper chulas, el agua está muy tranquila y aparte es que es larguísima, mirad, no se ve casi el final y aparte hay mucho espacio de arena para tumbarse, así que una playa muy recomendable. Hola, se nos olvidó cerrar este vlog porque el día que estábamos grabándolo íbamos muy cansados y fue llegar al hotel y caer rendidos a la cama. Pero bueno, estamos ya de vuelta a Bali y queremos hacer un poco de resumen de lo que nos ha parecido Lombok y sobre todo responder a la pregunta de si vale la pena visitar esta isla. En general, Lombok nos ha gustado muchísimo, las playas que hemos visitado nos han encantado todas. La zona de Kuta está muy bien si quieres ir a muchos restaurantes, cafeterías, tiendas. Eso sí, si no te gusta la gente, la fiesta y todo este ambiente, no te lo recomendamos. Hemos estado solo en esa zona, en Kuta, pero Lombok realmente es muy grande y nos quedamos con ganas de ver más. Nuestra visita fue muy express, pero lo poco que vimos nos gustó mucho. Es un ambiente diferente a Bali, pero muy guay. Creo que es un lugar en el que vale la pena alquilar una moto e ir pues explorando el territorio porque hay un montón de playas. Y sí, en resumen, Lombok vale la pena. Eso sí, algo muy importante y un consejo que queremos daros es que evitéis ir y volver en ferry. Es mortal. Nosotros volvimos en ferry porque no había vuelos debido a la MotoGP y de verdad fue un suplicio. Un caos. Había overbooking, es muy largo el trayecto, no se pasa bien. En aviones un pispás, es barato. Así que sí, si puedes ir y volver desde Bali en avión, mejor que mejor. Nada más por hoy, nos vemos el próximo domingo con una nueva aventura. Becky y Evan se despiden aquí. ¡Chao!